Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Debido al poco material gráfico de los edificios desaparecidos, algunos de los modelos 3D que aparecerán en el video no corresponderán con exactitud a la realidad. Comenzamos ubicándonos en el sur de la península ibérica, en el siglo XIII, para conocer la historia de la Alhambra. Toda la zona venía de un periodo de aproximadamente 600 años bajo el dominio musulmán. El territorio era conocido como Al-Ándalus, que venía desde el sur expandiendo su territorio, pero los cristianos del norte pondrían un alto a esa expansión. Año 1238. Los pueblos musulmanes llevaban casi un siglo siendo atacados por los reinos cristianos que se consolidaban en el norte. Los reinos de Castilla y Aragón presionaban haciéndolos retroceder hacia el sur. Al-Ándalus administrativamente tenía unos sultanes menores, que dirigían partes de los territorios. Empezamos la historia con Mohammed Ben Nasar de la dinastía nazarí, uno de estos sultanes menores. Cuando sus tierras del norte fueron conquistadas por el reino de Castilla, se mueve hacia el sur, y en circunstancias misteriosas se hace con Granada. En primera instancia se ubica en el Palacio de Ar-Alhorra, localizado en el Albaicín, el barrio donde nació Granada. A pesar de su belleza, este palacio no llenaba las necesidades del sultán, por lo que Mohammed Ben Nasar decide construir una nueva ciudad palaciega para él y su familia. Ubicado al sur del Albaicín, el lugar elegido fue la colina de la Sabica, que significa lingote en árabe. En aquella montaña existían las ruinas de una antigua fortificación, construida mucho antes y ampliada por la dinastía sirí, que gobernó Granada entre el 1013 y el 1090. El nuevo palacio llevaría por nombre Qal'at al-Hamra, que significa castillo rojo en árabe, abreviado como Alhambra, es decir, la roja, y finalmente castellanizado como Alhambra. La construcción de la Alhambra es producto del miedo. Mientras Al-Ándalus perdía territorio, el sultán necesitaba un lugar donde sentirse seguro. Lo primero que se construyó fue la Torre de la Vela, un enorme torreón de vigilancia que su función era clara: proteger las obras de la Alhambra, pero además enviaba un mensaje de poder, tanto a musulmanes súbditos como a cristianos enemigos. En conjunto con la Torre de la Vela se construyeron torres de vigilancia por todo el reino, y estas transmitían información desde la frontera hasta la Alhambra. Los mensajes de ataque inminente debían viajar más rápido, por lo que utilizaban un sistema de comunicación que se valía de humo, fuego o espejos. En 1246, Mohammed recibe un mensaje que le informaba que el rey Fernando III de Castilla había tomado Jaén, pero el sultán necesitaba tiempo para terminar la Alcazaba, un pequeño distrito militar que serviría para proteger la Alhambra. El sultán pacta una tregua con Fernando y lo deja quedarse con Jaén, pero además le ayuda a conquistar Sevilla. La Alcazaba consiste en un castillo triangular, bordeado por unas pequeñas torres. En el extremo opuesto a la Torre de la Vela se ubicaron la Torre Hueca, la Torre del Homenaje y en medio la Torre Quebrada. Al interior de la Alcazaba había viviendas, bodegas, panadería y una curtiembre, donde se trabajaba la piel de los animales, y al conjunto se accedía a través de la puerta de armas. Antes de continuar con los palacios había un problema gravísimo: el agua. ¿De qué manera se mantendrían los jardines? El cuerpo de agua más cercano es el río Darro, que corre al norte de la Sabica. El agua está aquí abajo, pero se requería allá arriba. Lo que se hizo fue crear una presa a varios kilómetros río arriba, en un punto donde éste se encontrara a un nivel superior al de la Alhambra, para luego desviarlo a través de un canal. El agua llegaba a unas albercas a una colina a pocos metros de la Alhambra, y para poder sortear el precipicio se construyó un acueducto, y ahora sí los palacios tendrían agua. En 1273 muere el sultán Mohammed I de la dinastía nazarí, habiendo completado la Alcazaba, el sistema de abastecimiento y parte de las fortificaciones, pero no los palacios. Durante el mandato de Mohammed II se terminó la fortificación, y en el extremo opuesto a la Alcazaba, la Medina, una pequeña ciudadela para los altos funcionarios y sirvientes de la corte. Además de esto se hicieron otras construcciones, resaltando entre ellas la Puerta del Vino, una especie de punto de control antes de acceder a la zona residencial del complejo. En esta época también se cree que se construyó el Palacio de los Abencerrajes. En 1302 se corona como sultán Mohammed III, quien construye el palacio más antiguo que se conserva actualmente en la Alhambra, el Partal. También se hizo un palacio que en el futuro cambiaría drásticamente.
y durante este periodo se cree que fue construida la Mezquita Real de la Alhambra. En 1314 asciende al trono el sultán Ismail I y construye el Palacio del Mexuar y una pequeña mezquita. Pero su aporte más importante no sería precisamente en la Alhambra, sino fuera de esta. Allí se construyó el Generalife, un palacio de descanso, adaptado a la compleja topografía del lugar. Además de los jardines ornamentales, había huertos, distribuidos en terrazas a diferentes alturas. El producto de estos servía como sustento para todo el complejo palaciego, por lo que muchos de los alimentos consumidos en la Alhambra procedían del Generalife. En 1333 le llega el turno a Yusuf I, y como era usual, cada gobernante debía construir para dejar su huella. Pero mientras el reino se desmorona, el sultán debía mostrar fuerza ante sus aliados y sus enemigos, por lo que inicia su palacio construyendo la Torre de Comares, ampliando una torre existente, volviéndola tan intimidante como la Torre de la Vela. Delante de ella se sitúa el patio de los Arrayanes y además el baño de Comares, conformado por un conjunto de estancias abovedadas, y estas bóvedas tenían perforaciones en forma de estrella. En 1348, sobre una antigua puerta, el sultán manda construir la Puerta de la Justicia. Las puertas de acceso a la Alhambra tenían una particular distribución, y es que se encontraban en lados opuestos dentro de un espacio alargado. Esto impedía que fueran derribadas por un ariete. De igual forma, durante el reinado de Yusuf I, se construyó la Puerta de los 7 Suelos. En 1354, con la muerte de Yusuf I, asciende al trono Mohamed V, que solo dura 5 años, al ser derrocado gracias a una conspiración organizada presuntamente por una de las esposas de su padre. Mohamed casi es asesinado y se ve obligado a abandonar su pueblo y busca refugio donde el enemigo histórico de Granada, el rey de Castilla. Mohamed V entabla una amistad con Pedro I de Castilla, quien estaba maravillado con la arquitectura de los musulmanes, tanto que cuando fue a construir su palacio en Sevilla, este rey cristiano siguió los patrones musulmanes, integrándolos con su cultura cristiana, y construyó el Real Alcázar de Sevilla. Con la ayuda de Pedro I, Mohamed V logra recuperar su trono en Granada y regresa a la Alhambra decidido a superar la obra de Pedro en Sevilla. En 1362, Mohamed V manda construir el Palacio de los Leones, que sería el más elaborado de todos los de la Alhambra. En medio del patio se instalaría el elemento más famoso y reconocible de toda la Alhambra, una peculiar fuente rodeada de 12 leones. Hay quienes afirman que es de origen judío y representa a las tribus de Israel, aunque otros dicen que fue un reloj, y a cada hora del día un león diferente escupía agua, aunque nada está 100% confirmado en lo que se refiere al significado de esta fuente. En 1408 tenemos como nuevo sultán a Yusuf III, quien manda construir un palacio emulando las formas que logró su antepasado Yusuf I en el Palacio de Comares. Un siglo después de la alianza artística entre Mohamed V y Pedro I, se produciría una nueva alianza que marcaría el fin de la ocupación musulmana de la península. En 1469, los reinos de Castilla y Aragón se unen por el matrimonio de Fernando e Isabel e inician una nueva fase más agresiva hacia Granada. Finalmente, en 1492, Boabdil, el último sultán de la dinastía nazarí, entrega Granada, y por consiguiente la Alhambra. Ahora, con la Alhambra en poder de los reyes católicos, empezarían una serie de adiciones y ajustes a los edificios existentes. Lo primero fue la consagración de la Mezquita Real, ahora como la iglesia de Santa María de la Alhambra, la cual fue ampliada posteriormente, y la otra mezquita, por el contrario, fue demolida. Además, el palacio de Yusuf III fue cedido al marqués de Mondéjar, que fue nombrado alcaide de la Alhambra. También se le agrega un segundo piso al Mexuar y es ampliado hacia el norte. En materia defensiva, se adaptaron las murallas con nuevos elementos, como la Torre del Cubo, unas ampliaciones delante de la Torre de la Vela, un baluarte junto a la Puerta de la Justicia y otro delante de la Puerta de los 7 Suelos, lo que la dejó inutilizable para acceder a la Alhambra. Además, la antigua Puerta del Arrabal fue bloqueada con un baluarte y unas caballerizas,
y en la práctica la nueva puerta pasó a ser la Puerta de Hierro. En estos tiempos muchas edificaciones cambiaron de apariencia, siendo la más significativa el Palacio de Mohamed III, que en 1495 es transformado completamente, hasta convertirse en el convento de San Francisco, aunque del palacio original aún se conservan algunas zonas. Además, el alcaide Íñigo López de Mendoza manda construir un gran aljibe subterráneo entre la Alcazaba y los palacios nazaríes. Este aljibe trabajaría en conjunto con uno existente de la época musulmana. La finalidad de esta obra era poder almacenar grandes cantidades de agua dentro de la Alhambra y no depender del Generalife en caso de sequía o asedio. Sobre estos almacenamientos quedó una explanada llamada la Plaza de los Aljibes. En 1528 el rey Carlos V empieza a hacer intervenciones en el complejo monumental. Para ello, el arquitecto Pedro Machuca se muda a la Alhambra, habitando esta torre y los espacios adyacentes, por lo que a este patio se le terminó llamando el Patio de Machuca. Además, se construye lo que se conoce como las habitaciones del emperador. En 1533, el rey Carlos V comienza la construcción de un nuevo palacio. Para ello, se demuelen algunas edificaciones de menor importancia y una pequeña parte del Palacio de Comares. Estilísticamente, esta nueva obra puede clasificarse dentro del manierismo. Este palacio sería la residencia del rey, pero quedó inconcluso, debido a que las cortes y demás ya estaban sólidamente establecidas en Madrid. En 1576, la iglesia de Santa María estaba en muy mal estado, por lo que es demolida, conservando el baño de la antigua mezquita. En 1581 se inició la construcción de una nueva iglesia, que por diversos motivos solo se terminó hasta 1618. Desde el siglo XV se venían presentando unos desprendimientos en la ladera norte de la colina. Se menciona que debido a actividad sísmica e incendios, que privaron la zona del entramado vegetal que mantenía el terreno en su puesto. En el siglo XVII ya la zona presentaba esta apariencia y se le llamaba el Tajo de San Pedro. Por esta época, varias zonas de la Alhambra eran utilizadas como cárcel para presos políticos y militares, por lo que gozaban de algunas comodidades. En 1718, el palacio de Yusuf III deja de ser la residencia de los alcaides de la Alhambra, porque el rey Felipe V despojó del título al marqués de Mondéjar, debido a una traición de este último. Luego, el palacio fue demolido, aunque las fuentes no se ponen de acuerdo si fue el marqués que lo destruyó en venganza o si la demolición fue por orden real. Debido a que el complejo venía en decadencia, en 1800, en la Plaza de los Aljibes, se construyó un ruedo taurino de madera, con la intención de recaudar fondos para costear la restauración de la Alhambra. En 1805 la estructura fue desmontada y sus materiales fueron vendidos. Llegamos a la Guerra de la Independencia Española. Esta fue un conflicto bélico desarrollado entre 1808 y 1814, dentro del contexto de las guerras napoleónicas, que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés. Durante este conflicto, el Palacio de Carlos V fue utilizado por el ejército francés como almacén de artillería y pólvora, uso que se mantuvo incluso cuando el lugar regresó a manos españolas, hasta 1830 cuando se evacuó el palacio, ya que una explosión accidental habría significado el fin de la Alhambra. Luego de estos conflictos, la mayoría de las edificaciones quedaron seriamente dañadas por los malos usos, y algunas en ruina total. Cabe anotar que entre los edificios en ruinas de esta época, algunos tal vez fueron destruidos mucho antes. A mediados de 1800 se encontraba en auge la corriente de restauro estilístico, impulsada por Viollet-le-Duc. Esta buscaba, en palabras de su autor, restablecer el edificio en un grado de integridad que pudo no haber tenido jamás. En consecuencia, muchos edificios terminaron llenos de elementos que no hacían parte de la obra original, y la Alhambra no quedó exenta de estas intervenciones. En 1852 se le encarga al arquitecto Rafael Contreras la restauración de la Alhambra, y siguiendo la corriente antes mencionada se le agregaron unas cúpulas escamadas al Patio de los Leones, buscando similitud con otras construcciones islámicas con cúpulas a la vista. En la década de los 30 se nombra al arquitecto Leopoldo Torres Balbás como restaurador de la Alhambra y el Generalife. De estas obras, la más polémica fue la demolición de las cúpulas del Patio de los Leones. Además, en este periodo se terminó de construir el palacio que había dejado inconcluso Carlos V, y en este lugar funciona desde 1958 el Museo de Bellas Artes de Granada. En 1984, la Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
y en 1985 se crea el Patronato del Alambre y el Generalife, una agencia administrativa que se encarga de la protección, administración y conservación de este conjunto monumental y también de otros edificios históricos de Granada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.